Ok, ahora, ya teniendo en mente el hecho que ya que conocemos la vida media del berilio 10, la concentración de este isótopo en los suelos nos puede ayudar a estimar eh, los tiempos de ocurrencia de, de procesos asociados a la meteorización. Ahora, hay que considerar algunas cosas para que la aplicación de este método sea robusto, ¿sí? Una de las cosas bueno, aquí les voy a mencionar tres factores, ¿sí? A considerar para la correcta aplicación de, de esta herramienta. La primera es que, es que por medio de estudios hechos tanto en laboratorio como en suelos naturales, se ha llegado a observar que el berilio, el elemento químico de berilio, tiende eh, a moverse, ¿sí? A ganar movilidad. Traducido de otra forma, el berilio, cuando ya sea el berilio meteórico o in situ, el berilio que tiende a estar adherido en las estructuras de los minerales, ¿sí? Y ahí se mantienen fijos, no se mueven, no se mueven si es que el ambiente en el cual se encuentran en el suelo no es muy ácido. Si los suelos son ácidos, el berilio empieza a soltarse de las estructuras, de las superficies de los minerales y puede irse a otra parte. Entonces les comentaba, a partir de mediciones hechas tanto en laboratorio como en suelos naturales, se tiene que el pH de los suelos, el potencial hidrógeno de los suelos, cuando tiene valores muy pequeños, ya la movilidad se reporta, la movilidad del berilio. Y esos valores, o cuando ya el berilio de plano se va, porque se va, es entre 4 y 2 de pH. Por lo tanto, si ustedes van a un suelo de una zona y empiezan a tratar de medir la concentración del isótopo 10 de berilio en esos suelos, pues tienen que antes medir el pH del suelo, porque si el suelo es muy ácido, si tiene valores de pH bajos, entonces la concentración que vayan a medir no corresponda al tiempo en el cual el depósito se llevó a cabo, sino tenga más que ver con la acidez del suelo, ¿sí? Y ustedes no quieren medir acidez, no quieren medir, no quieren saber que el berilio, hay poquito berilio en un suelo porque el suelo es muy ácido. Eso lo pueden saber conociendo la acidez del suelo. Más bien ustedes quieren saber cuánto tiempo bajo condiciones normales debió pasar para que los suelos se acumularan. Por lo tanto, es una cosa a considerar. El pH, la acidez de los suelos. La segunda cosa a considerar, y esa es más obvia, es la estabilidad de los suelos. Otra vez, uno quiere saber cuánto tiempo ha tardado, por ejemplo, en depositarse un suelo. Si ustedes quieren medir un suelo que no es horizontal, sino que está inclinado, un suelo inclinado, entonces, a diferencia de un suelo horizontal, un suelo inclinado va a experimentar mayor escorrentía, dado que hay una pendiente y pues la gravedad actúa o tiene una mayor influencia sobre esa pendiente, y por lo tanto los suelos con pendientes van a experimentar mayores tasas de denudación y erosión. Por lo tanto, si ustedes quieren calcular cuánto tiempo
O, por ejemplo, no solamente eso, igual y también en periodos muy intensos de lluvia, los suelos con pendientes, también dependiendo del material del cual está conformado el suelo, pueden saturarse de agua y venirse abajo, ¿cierto? Y pues eso ya no, no serviría de mucho si quieren hacer estimaciones a largo plazo sobre y con bajo premisas de que un suelo fue depositado de manera progresiva sin desgajes repentinos de ciertos horizontes. Por lo tanto, también hay que considerar la estabilidad de los suelos al momento de medir el berilo 10, la concentración del berilo 10 en ellos. Y otra tercera que también se debe considerar es que la distribución del berilo 10 a lo largo del perfil de los suelos es variable. O sea, recuerden ustedes que los suelos, si los vemos de perfil, pues están estratificados, tienen distintos horizontes. Y entonces, dependiendo de, eh, a partir de ciertas mediciones regionales en distintos puntos de la Tierra, Grally y otros en el 2010 se percataron que el berilio tiene forma distintos patrones, o básicamente forma dos patrones cuando se mide la concentración de berilio en los distintos horizontes, perdón, en los distintos horizontes de estos suelos. Por ejemplo, en el esquemita de la izquierda tenemos en el eje de las X tenemos profundidad en centímetros y tenemos concentración de berilio 10 que se mide en átomos por gramo, ¿sí? De izquierda a derecha el valor de estas concentraciones de berilio 10 aumenta y va de 0 a empezar a tener valores de 3 por 10 a la 8, o sea, este 10 a la 8 significa que este valor tiene 8 ceros, por lo tanto, este valor corresponde a 300 millones de átomos por gramo. Después, 600 millones de átomos por gramo, 900 millones de átomos por gramo, 1200 millones y 1500 millones de átomos por gramo. Aquí entonces podemos definir unos primeros valores cuantitativos de cuánto berilio 10 se llega a concentrarse en los suelos y está del orden de las centenas a los millares de millones de átomos por gramo, ¿sí? Ok. Entonces tenemos concentración en el eje de las X con respecto a la profundidad en el eje de las Y. Fíjense también que en este esquema la profundidad va de la parte más superficial hasta 400 centímetros, ¿sí? O sea, a 4 metros, de 0 a 4 metros. Cada uno de los simbolitos tenemos de derecha a izquierda, tenemos triangulitos, después tenemos otro patrón definido por círculos, otro por cuadrados y finalmente el extremo izquierdo por diamantes o por rombos. Cada uno de estos símbolos representa un tipo de suelo, un suelo de distintas edades, ¿sí? Hasta tener distintas edades y el que tiene el representado por los triángulos representan saprolitas. Ahora, si se dan cuenta, conforme nos movemos de izquierda a derecha, los suelos tienden a tener edades mayores, ¿sí? Los suelos de los diamantes tienen 40,000 años
de haberse depositado. Los cuadrados tienen de entre 140 a 220 mil años de haberse depositado. Los suelos de los circulitos tienen entre 1.8 y 3 millones de años de haberse empezado a depositar. Ok. De tal forma que conforme los suelos van siendo más viejos, sus valores se están cargando cada vez más hacia la derecha. Recuérdense que los valores hacia la derecha son valores cada vez mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme pasa más tiempo, la concentración del berilo 10 también va aumentando. Esa es una primera gran observación. Hay una relación directa entre el tiempo que pasa durante la acumulación de un suelo o la edad de un suelo y la cantidad de berilio 10 que estos suelos contienen. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al patrón que quiero darles a entender con respecto al perfil del suelo, Rayleigh se dio cuenta o reporta que hay unos suelos donde la concentración es baja en las primeras horizontes de los suelos, específicamente en el horizonte A. Si ustedes recuerdan, los horizontes A de los suelos son los horizontes de los más superficiales y es donde se acumula humus o materia orgánica descompuesta que proviene pues de las ramas y de las hojas que están en la parte más superficial y que partículas suspendidas o pedacitos pequeños pues se van percolando gracias al agua hacia esos horizontes A, ¿sí? Esos horizontes suelen tener tonalidades muy oscuras debido a la presencia, al alto contenido de materia orgánica. Bueno, es en estos horizontes A donde hay poquita concentración de berilio. Sin embargo, en el inicio o en los primeros centímetros del horizonte B es que las concentraciones de berilio se disparan, ¿sí? Y entonces adquieren, si los graficamos, adquieren un perfil como abultado. Y este es el patrón que Rayleigh le nombra como patrón abultado, ¿sí? Que es que las concentraciones de berilio 10 aumentan en las partes más someras de los horizontes B. Los horizontes B, si ustedes recuerdan, son los horizontes donde parte de los elementos y de la materia que es lavada o lixiviada en las capas superiores se acumula en esos horizontes. Por lo tanto, esos horizontes llegan a ser ricos también, llegan a ser ricos en arcillas, llegan a ser ricos en elementos también como fierro, como aluminio. Y suelen tener tonalidades más claras con respecto a los horizontes A, pues que los horizontes B pues no tienen materia orgánica tan concentrada, ¿cierto? Y bueno, esos autores, Rayleigh, comentan que este probable incremento en la concentración del berilio 10 se debe a que, como les comenté ahorita, en estos horizontes es donde se llega a concentrar las arcillas. Y las arcillas, también como ustedes recordarán, las arcillas tienden un área superficial inmensa. O sea, aunque son unas partículas súper pequeñas, su área, o sea, la superficie que se extiende en toda ella es inmensa. ¿Sí? Son extensísimas las superficies de las arcillas, aunque no tienen un tamaño muy pequeño. Por lo tanto, tienen mayores sitios de absorción para que se incorporen distintos elementos y se peguen en ellas
hasta en su estructura cristalina, incluyendo el berilio, ¿sí? Entonces es por la presencia de arcillas que el berilio va y se mete en ellas y eso provoca que se incremente la concentración donde las arcillas se encuentran. Eso es en el horizonte B. Y es a partir de las primeras, de las porciones más someras del horizonte B hacia más abajo, que las concentraciones, una vez que alcanzan esos picos que les comento, progresivamente van disminuyendo, ¿sí? Van disminuyendo progresivamente a lo largo del horizonte B o alcanzando ya el horizonte C. Que el horizonte C, como ustedes pueden recordar también, el horizonte C es la capa más inmediata o pegadita a la roca fresca, a la roca que no se ha meteorizado. Por lo tanto, se puede considerar al horizonte C como el horizonte donde la roca se está meteorizando, ¿sí? Entonces tenemos, antes de continuar, tenemos a profundidad en el subsuelo, tenemos la roca fresca que no ha sido meteorizada, luego el horizonte C, después el horizonte B, después el horizonte A, y en la parte más superficial, donde sopla el viento, donde empiezan a caer las gotas, donde la vegetación se empieza a acumular, es en el horizonte que se conoce como el horizonte O, ¿sí? Orgánico. Ok, es un primer patrón en la distribución del berilio. Hay un segundo patrón que también se tiene reportado, que se le conoce como el patrón declinado, que es en el cual la concentración del berilio va disminuyendo progresivamente, si no hay ningún abultamiento, va disminuyendo progresivamente con respecto a la profundidad. En estos casos, el patrón declinado se reporta en suelos que son muy recientes, ¿sí? Que son muy jóvenes, de tal manera que la concentración del berilio 10 de estos suelos es bajo en comparación con suelos más viejos. Fíjense entonces en este esquema que eje Y es profundidad, eje X otra vez es concentración de berilio 10 en átomos por gramo. Está en el orden de 10 a la 7, o sea, tiene 7 ceros. O sea, estamos hablando de la decena de millones. Y pues bueno, ustedes también, cuando uno va a medir la concentración del berilio, pues tiene que considerar cómo se distribuye ese berilio y hacer, pues promediar las concentraciones en espesores específicos. Y también determinar hasta qué profundidades que llega el berilio. A partir de cierta profundidad donde no llega berilio o la concentración de berilio es muy pequeña, pues hasta ahí llegará su alcance en la estimación de las edades o de las tasas de depósito. Ok. Por lo tanto, ya que sabemos qué ocurre con el berilio, cómo se distribuye, qué tanto se concentra, sabemos que se desintegra, conocemos su edad media, entonces vamos al tema que nos atañe en este video. Entonces, a partir de parte de estas bases, se han llegado a estimar, por ejemplo, tiempos de residencia de este isótopo 10, tiempo de residencia, o sea, tiempo en el cual este isótopo se ha mantenido en los suelos. Y aquí les comento dos ejemplos. Un primer ejemplo son unas arcillas en Southern Piedmont, en una zona que se llama Cross Keys, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Allí, Bacon y otros en el 2012 estimaron tiempos de residencia de berilio 10 a lo largo de 18 metros de espesor de suelos, de arcillas, específicamente arcillas rojas, entre 1.3 y 3.1 millones de años. O sea, en una estimación, sí, entre 1.3 y 3.1 millones de años.
¿Qué quiere decir esto? Que en las arcillas de esta localidad, que tiene hasta 18 metros de espesor, esos 18 metros de espesor tardó para que se acumulara 3 millones de años, ¿sí? La edad menor que puede tener esos suelos es de 1.3 millones de años hasta 3, ¿sí? 18 metros. Otro ejemplo es el de unos conglomerados y arenas en una cueva, la Raisin Star Cave, en la Cuna de la Humanidad en Sudáfrica. La Cuna de la Humanidad es es un, fue declarado por la ONU como Patrimonio de la Humanidad. Es una zona donde se han descubierto distintos fósiles de homínidos, eh, y pues estos autores, Macubela, recientemente el año pasado, se metieron a una cueva y en conglomerados de arenas dentro de esa cueva, de un espesor de hasta 3 metros, estimaron que pues el berilio 10 lleva ahí hasta más de 1.5 millones de años. 3 metros de espesor, 1.5 millones de años dentro de una cueva. Por lo tanto, podemos decir que la acumulación de sedimento se genera, hablando en espesores de metros, se genera o se acumula en el orden de 1 a 3 millones de años, ¿sí? 1.5 a 3 millones de años. Puede variar, puede ser menor, puede ser mayor, pero bueno, aquí hay dos ejemplos. O sea, fíjense cómo es. Entonces el piso, si ustedes empiezan a excavar o ven un perfil en carretera de 1 metro, 2 o 3 metros, pueden darse una idea que probablemente suelos similares a esos llegaron a acumularse de entre 1 a 3 millones de años, ¿sí? Órale. Ok. Ahora, aquí les muestro ahora ejemplos de tasas de denudación o de erosión. O sea, los suelos no solamente consiste en una acumulación constante de sedimentos hasta alcanzar espesores considerables. No, también hay periodos, además de la acumulación en cuencas, donde hay periodos donde hay deslave, donde pasan ríos y se llevan material. Y entonces, gracias al berilio 10, también se puede estimar qué tanto material es acarreado de un suelo y llevado a otro sitio, ¿sí? Por ejemplo, en terrazas o suelos en la formación Turlock Lake, en el río Merced, en California, se han estimado tasas de denudación de entre 5 a 9 metros por millón de años. O sea que en un sitio, en una cuenca específica, se ha acarreado, se ha separado y se ha ido hacia otra parte entre 5 a 9 metros de suelo por cada millón de años que va pasando. Otro ejemplo son en arcillas de Southern Piedmont, como les comenté en el ejemplo de los tiempos de residencia de Bacon y otros en el 2012. Ya se les había comentado en el primer ejemplo de tiempos de residencia, que aquí ellos estimaron tasas de denudación de entre 10 a 24 metros por millón de años. Y estimaciones similares a las de la formación Turlock Lake en California fueron estimadas en la Cuna de la Humanidad en Sudáfrica, en la cueva de Raisin Star, donde también estiman que la denudación en conglomerados y arenas fue de entre 3 a 9 metros por millón de años. Conclusión. La acumulación de sedimentos ocurre del orden de varios metros a decenas de metros, ¿sí? El tiempo que debe ocurrir para que eso pase está en el orden de millones de años.
hablando ya entre 3 y hasta 20 metros, según los ejemplos que les estoy poniendo aquí. Y espesores considerables, 18 metros, 20 metros expuestos en el ambiente de suelo, o 3 metros dentro de cuevas protegidos de la intemperie y de los agentes climáticos, se acumulan y se mantienen acumulándose en el orden de entre 1 a 1.5 a 3 millones de años.